Lo dijo él. A primera hora. Ahora dos mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Y todos bienvenidos a Tostando Granizo, este programa en el que las mujeres hablamos de política. Hoy intentamos leer la política ecuatoriana, cosa bastante complicada. Les saluda Jimena Ron. Muy buenos días y les saluda Anabel Guerrero. En realidad este es un tema muy importante porque consideramos que hoy el tema de verificar la información, de constatar, es un tema que también le compete a la ciudadanía. Así que vamos a hablar de hoy, vamos a abordar este tema de suma importancia. Esta es justamente la idea, verificar en tiempos de desinformación. Hoy vamos a hablar de los famosos fact-checking, que son estas verificadoras. El periodismo tiene una rama ya, Caro Basantes, que nos va a acompañar en unos minutos, nos va a contar un poco más de esto, pero el periodismo tiene esta rama, si se quiere, ¿no es cierto?, en el que se verifica información. Y justamente en tiempos de desinformación, Anabel, es sumamente importante porque vivimos en una era, en una vorágine enorme, ¿no es cierto?, de información, y mucha de ella no es real, en esto que se denomina la infoxicación, ¿no es cierto? Estamos llenos de datos, de información, y mucha de ella, insisto, información falsa, ¿no? ¿Cómo saber diferenciar lo real de lo cierto? Sobre todo de la información que sale principalmente, o que está relacionada más bien, que está relacionada principalmente con el Estado, considerando que es el Estado el que nos tiene que dar la información respecto de la gestión pública, esto como un derecho constitucional. Aquí voy a hacer mi cuña constitucional. ¿Por qué? Porque el acceso a la información pública, es decir, a todo lo que está ocurriendo dentro de los diferentes estamentos del Estado, es un derecho constitucional que nos permite la participación ciudadana y que es el pilar de la democracia. Sí, y considerando que el tema de la desinformación hoy no es una situación marginal, ¿no? Es una situación que influye muchísimo, y influye, por ejemplo, en elecciones. No sé si recuerdas, Jime, que tuvimos, por ejemplo, un espacio aquí en Tostando Granizo en donde hablamos de las noticias falsas o fake news, en donde justamente señalábamos que hoy por hoy incluso son consideradas una suerte de industria, ¿no? Bueno, por decirle de alguna manera, pero tienen, digamos, un impacto en la ciudadanía muy, muy grande. Incluso pueden cambiar elecciones, definir elecciones. Entonces tienen un impacto en la percepción institucional, tienen un impacto muy fuerte, el tema de la información o la desinformación. Entonces creo que abordar este tema con alguien que conoce a profundidad la importancia de este fact-checking, como decías, y además cómo desde la ciudadanía, cómo podemos establecer claramente qué noticia puede ser falsa o qué noticia puede conducirnos de manera equivocada a información que puede cambiar la percepción y la realidad de lo que se está viviendo en el país. Cómo tomamos decisiones y cómo manejamos estos sesgos comunicacionales que todos tenemos, de eso se trata. Pero ¿por qué hemos traído a colación este tema? Precisamente porque el 24 de mayo tuvimos el informe a la Nación por parte del presidente de la República a partir de este primer año de gobierno, primer año formal, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, ya tuvimos el periodo de transición que tuvo el presidente de la República, pero de la información que nos pudo dar en este primer año de gobierno respecto de lo que realizó el gobierno de Daniel Noboa en el informe de la Nación, se hicieron algunas verificaciones, Anabel, de lo que señaló Daniel Noboa. Y yo creo que, además, es importante decir que fue un discurso corto, ¿no? El presidente nos tiene acostumbrados desde el inicio a los discursos cortos. Inserte aquí video. Sí, y el video que... a ver, yo lo del video creo que puede ser interesante porque incorpora este tema
audiovisual, ¿no es cierto?, que la gente quiere, digamos, o está más acostumbrada ahora justamente a partir de las redes sociales. A mí particularmente me hace ruido, y esto debe de ser un sesgo mío, pero me hace ruido los discursos cortos, los discursos que no tienen mucha información, porque sin tanta información pasa esto, ¿no? Precisamente no tienes posibilidad de contrastar ciertas cosas, porque hace falta datos y hace falta esto que para mí, insisto, es la base de la democracia, el que te Sí. cuenten qué es lo que está pasando. Sí, totalmente. Y tú tienes ahí un poco como una línea de cómo se fue contrastando. Pero, por ejemplo, yo quiero señalar dos temas que, tal como tú dices, a mí me hicieron ruido. Por ejemplo, el tema de salud. Se habló de, digamos, acudir y hacer un convenio con la India para el tema de provisión de fármacos, pero no se dijo cómo vamos a salir de la crisis de salud. Y ahí yo quiero, digamos, enfatizar en lo que tú dices, en cuán necesario es que un discurso tenga contenido y tenga profundidad, ¿no? Porque creo que como ciudadanos, al ver el dolor de las familias en el tema de salud, sí era necesario que nos digan a ver cómo vamos a salir de la crisis de salud. No solamente que va a haber este convenio con la India y que va a haber provisión quizás de fármacos, aunque ya hay bastantes cuestionamientos a ese tema, sobre todo de la calidad, en virtud de que no tenemos una institución que pueda jugar ese papel de control, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de empleo, de reducción de pobreza, un sinnúmero de cifras que desde mi punto de vista y sobre todo porque hoy podemos contar, insistimos con esta información contrastada, porque no es porque no responde a la realidad de que vive el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el discurso a la nación careció precisamente de esto, de datos que guarden que se compadezcan con la realidad del país y profundidad, ¿no? Y sobre todo dar una salida, decir, sí, de esta manera se va a salir de la crisis o de esta manera vamos a enfrentar la situación de inseguridad. Eso no se dio, lamentablemente. Bueno, y más allá de la forma y del fondo, de lo denso que debe de ser un discurso político, sobre todo de la envergadura del discurso del informe a la nación. ¿Qué pasó con la verificación? Ecuador Chequea, por ejemplo, realizó 42 verificaciones y de esas 42 verificaciones determinó que 2 afirmaciones pronunciadas en el informe a la nación por parte del presidente fueron falsas, 7 engañosas, 9 inverificables o imprecisas, digamos, 11 imprecisas, 9 inverificables, 11 imprecisas y 13 ciertas, es decir, solamente 13 de las cuestiones que señaló se pudieron verificar realmente y se contrastó su fiabilidad. El tema de a ver, acá lo que creo que es importante decir es que no es que el presidente nos engañe, ¿no? Pero creo que hay información que es muy difícil de contrastar y en eso creo que tenemos un problema precisamente para identificar lo que puede ser real de lo que quizás no lo es tanto, ¿no? Ahora justo tenemos con nosotros a Carolina Basantes. Carolina, te agradecemos muchísimo el que nos acompañes. Bienvenida a Tostando Granizo. Carolina es directora de Lupa Media, una verificadora, una de las más importantes verificadoras de información que tiene el país. Debo decir ahí como infidencia, es básicamente mi fuente de consulta cuando cuando me angustia la desinformación. Así que, Carolina, estamos con este tema que nos parece importante y preguntarte esto, que es el título del programa. ¿Qué tan importante es la verificación en tiempos de desinformación? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio. Muy fan de Tostando Granizo. Y pues realmente hay que decir algo. El fact-checking no busca decir a la gente cómo pensar, sino lo que busca es revalorizar el debate público con evidencia. Y en tiempos de desinformación esto se vuelve crucial y trascendental porque hay conceptos como hoy que se tratan como la posverdad, en los que mencionan que ese es el momento en el que la realidad ya no se construye sobre la base de hechos factuales, sino de prejuicios y emociones. Y el fact-checking está aquí con una metodología periodística, justamente, no para verificar personas, sino afirmaciones, y que eso nos pueda a nosotros como ciudadanos dar evidencia, tener certezas y sacar la conclusión que queramos sacar, pero con evidencia.
Sí, bueno, también de mi parte, bienvenida Carolina, muchísimas gracias. Creo que el trabajo que ustedes desempeñan es sumamente importante, es vital para el país. Yo quisiera comenzar un poco, quizás Jimena ya lo abordó, el tema del fact-checking, de su importancia, pero quizás si tú nos podrías compartir un poco más ampliamente. ¿Qué es el fact-checking en cuanto a qué herramientas se utilizan? Digamos, ¿qué implica la opinión? ¿Qué implica precisamente la desinformación? No sé, quizás que abordes un poco ciertos conceptos y a mí me interesa mucho conocer cuáles son las herramientas que utilizan ustedes para precisamente hacer este contraste. Bueno, el fact-checking, como decía antes, es una metodología periodística, no es opinión y no es militancia. Y eso es súper importante dejarlo claro porque hace 2 décadas ya, cuando empieza este auge o cuando nos empezamos a dar cuenta que la nueva ecosistema digital, cómo se transmite la información, cómo consumimos, cambia radicalmente con la entrada de las plataformas, redes sociales, internet, etcétera. Es como el método de fact-checking siempre ha sido parte y sigue siendo parte del periodismo, se vuelve una nueva rama independiente. ¿Para qué? No para verificar algo que previamente, antes de publicarse, que eso todavía se hace evidentemente dentro de la metodología periodística, pero sí para verificar aquello que ya se ha dicho o que ya se ha publicado, contrastarlo con evidencia pública, con documentos oficiales, sobre todo, efectivamente, que es lo que necesitamos. Y ahora, con el auge de la inteligencia artificial, también existen herramientas que nosotros utilizamos para verificar contenido que tiene inteligencia artificial. Es una combinación de herramientas dentro de la metodología, porque no es lo mismo hacer una verificación de una afirmación política, por ejemplo, en la que contrastamos con información disponible, oficial, expertos, voces expertas, eso sí, técnicas, no tanto de opinión, porque eso no se busca a través de la verificación, pero también en el caso de que analizamos contenido viral o un audio que puede ser generado con inteligencia artificial, también existen otras herramientas que se utilizan y que están en constante mejora, ¿no? O sea, creo que de hecho las plataformas digitales como Google, como Facebook, durante muchos años, hasta el año pasado, estuvieron muy de cerca trabajando con los verificadores del mundo porque se dieron cuenta del monstruo de desinformación que generan sus plataformas y se afinó, por ejemplo, Google Lens, que es una herramienta de búsqueda inversa, pero con imágenes. Meta creó el programa de verificadores independientes, que lo dio por cerrado el año pasado, aunque en Latinoamérica todavía está vigente. Google también, dentro de Google, YouTube también ha implementado ciertas políticas de moderación de contenido que efectivamente en los últimos años también se han relajado y ese es un gran problema que de hecho por eso es que si ustedes se recuerdan, en 2025 hubo un auge de desinformación en plataformas como YouTube en las elecciones de Ecuador, porque se permitió el pautaje de contenido desinformativo dentro de las plataformas y entonces tú navegabas en Internet y te salía publicidad de política. Entonces, claro, bueno, esa es otra discusión, pero efectivamente el fact-checking hay que tener claro que es un método, no se trata de una opinión en lo absoluto y la intención es esa, porque necesitamos evidencia para generar certezas. La opinión es subjetiva y eso lo podemos tener todos y es respetable. Totalmente. Y es tan importante este tema de verificar, porque no solamente va del lado de político, ¿no? Así como verificar qué es lo que nos está diciendo el gobierno, ¿no es cierto? Sino qué es lo que está circulando en general en redes sociales. Ayer vi justamente en las redes sociales de Lupa Media una verificación relacionada con un tema de pornografía infantil. Entonces, no solamente tiene que ver con el tema político, sino con la protección de nuestros derechos dentro de la red, ¿no? Porque hay esta información de tantas fuentes, algunas fidedignas y otras no tanto, y hay manipulación sobre todo también, ¿no? No solamente en términos o en temas electorales, sino en general. Pero ¿qué tan complicado puede ser verificar en este momento, Carolina, en el que me parece a mí que es claro que tenemos muchísima información, pero muy poco acceso a información verificable y real? La desinformación está catalogada como una de las principales amenazas globales en el corto y mediano plazo. Esta previsión la ha hecho el Foro Económico Mundial desde 2024, que ya lo puso en primer lugar para 2026, y estamos en 2026, y luego en la siguiente década seguirá siendo la desinformación una de las 5 principales amenazas globales. Y algo que yo siempre digo es, no es un problema local de Ecuador.
sino es una amenaza global. Y como bien lo decía Doc, tampoco es un tema solo político. Aquí en Ecuador la desinformación atraviesa, sobre todo en el tema político. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite identificar con la plataforma de TikTok, este es un programa interno de TikTok, posible contenido desinformativo en toda la región, ¿no? Y es, cuando vemos qué pasa en Ecuador, siempre es algo político. Pero, por ejemplo, si revisamos en el Cono Sur, hay muchísimo contenido de teorías conspirativas, ¿no? Ahí se habla un montón de terraplanistas, del tema de las vacunas, de los negacionismos, del cambio climático, etcétera. Que eso acá existe, pero es bien marginal, porque efectivamente aquí estamos muy polarizados por el momento en el que vivimos. Y claro, cuando hablamos de que es una amenaza global, estamos hablando de que nos afecta a todos. 2020 se declaró no solo la pandemia por el COVID, sino la infodemia, ¿no? La OMS declaró la infodemia, es decir, la pandemia de desinformación sobre el virus del COVID-19. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, y quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, se ponen a pensar una sola cosa de su vida que no se afectaba por la desinformación, le reto, y hasta ahora nadie me ha dicho un aspecto, porque en realidad es transversal en todo ámbito de nuestras vidas, incluso en las decisiones económicas que podamos tomar. Entonces, efectivamente, es complejo, y esto no solamente lo puede hacer, o el trabajo para contrarrestar lo que hace el fact-checking, no es el antídoto, no es la solución, es una cosita más que se hace frente a este gran monstruo que yo digo, porque de verdad es un, como decir, un Goliat, ¿no? Es un gigante. Y entonces, claro, por eso es necesario el que desde cualquier ámbito en que nosotros estemos nos involucremos. El gran reto para los verificadores ahora no necesariamente es encontrar evidencia para desmontar una desinformación, porque de hecho existe, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a buscar contenido, a recabar evidencia, existe de todo. El problema está en la distribución. Nosotros no podemos luchar contra la amplificación. Y cuando compartimos algo sin verificar, sin tener esa certeza, aunque sea para preguntar, ¿será esto cierto? Ya lo estamos mostrando, lo estamos amplificando. Y el algoritmo, cómo funciona, ¿no? La interacción, no, el algoritmo no viraliza lo cierto, lo real, viraliza lo emocional. Y muchas veces lo emocional es lo falso. Entonces, claro, más las estrategias que vienen detrás, que es justamente para empujar este punto, es realmente complejo. Y de nuevo, resulta complejo no por encontrar la evidencia, sino complejo por la distribución. Y ese es el gran desafío. Sí, bueno, a mí me parece sumamente importante lo que señalas, ¿no? O sea, comenzando por el hecho de que la desinformación erosiona la democracia, ¿no? Definitivamente da un golpe fuerte a la democracia. Pero además, yo quisiera comentar con ustedes lo que implica que alguien que represente una institución estatal, alguien que tenga una representación institucional, justamente no acuda a datos que sean confiables. O sea, a mí eso también me parece sumamente complejo, y el hecho de que hoy se tenga que precisamente el discurso o el informe a la nación de quien representa al país, tengamos que someterlo precisamente a esta verificación, es un poco complejo, ¿no? Desde ese punto de vista, que quienes precisamente estén al frente de estas instituciones que deberían darnos información certera, no lo hagan, para mí, ahí hay un punto muy, muy complejo. ¿Cómo es para ustedes precisamente verificar a alguien que está en el poder? No debe ser sencillo, no es fácil. Incluso justo hoy conversábamos con Jime antes de ingresar. Jime me decía el tema de esta verificadora express, o esta verificadora que hubo en último momento, es como si realmente les está complicando la situación a las autoridades estatales el que hoy se haga fact-checking. Bueno, yo quiero decir que desde quienes hacemos verificación, en el caso de Lupa Media, nosotros no verificamos personas, ¿no? Correcto. Así que nosotros verificamos al poder de turno, verificamos a la oposición, hemos verificado influencers, incluso. Ah, qué interesante. Porque consideramos que toda persona, toda voz que se escucha por encima de la sociedad es sujeto de verificación. Esto incluye medios de comunicación también, hemos verificado medios de comunicación. O sea, todo el grado de influencia que tú puedas tener dentro de la opinión pública, nosotros consideramos que es sujeto de verificación, ¿no? Ahora, evidentemente, quien gobierna un país es el objeto de escrutinio por su posición como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, damos prioridad a lo que dice el presidente de la República frente a lo que dice el asambleísta suplente de, no sé, de que en un debate que no trasciende.
por ejemplo. Entonces, efectivamente, esto es algo que se hace. Si bien es cierto, el fact-checking es relativamente nuevo en Ecuador, o la incidencia que tiene el fact-checking en Ecuador, porque nosotros lo venimos haciendo desde 2023, y en 2023, al ser una organización muy chiquita, por ahí tal vez no teníamos la incidencia que hoy sí la tenemos, y que de hecho nos ha costado también ser objeto de ataques en este último tramo. El punto es que, como afortunadamente el trabajo que nosotros lo hacemos ha sido transparente, ha sido metodológico, y siempre dentro de nuestro proceso, incluso el primer paso es ir a la fuente de donde, a la original, ¿no? Quien lo dice, y preguntar cuál es su evidencia para decir esto. Y nos ha pasado muchas veces que en ese camino nos encontramos con errores que han cometido políticos con evidencia, y que con esa misma evidencia les explicamos, oiga, por si acaso esto es falso, y le vamos a explicar con su documento por qué es. Entonces, claro, la gente entiende que no se trata, quiero creer que la mayoría de las personas pueden entender que no se trata de un ataque deliberado, porque no lo es, y no es tampoco propaganda. Y es necesario porque de nuevo es un ejercicio de memoria, y es un ejercicio de rendición de cuentas que podemos hacer desde el periodismo y desde la sociedad civil. Y eso ahora, sobre todo en este momento, de nuevo, hay que entender la diferencia en que seguramente, si nos ponemos a analizar las afirmaciones de políticos hace años atrás, de hecho nosotros las primeras verificaciones que hicimos fue al gobierno de Guillermo Lasso, y tenemos el registro de eso, que también lo verificamos el libro y el documental con el que él se despidió. Pero si nosotros hacemos esto, este análisis, seguramente nos vamos a encontrar con lo mismo, el uso deliberado de datos o de cifras que benefician y que no necesariamente son precisas. El problema está en que el ecosistema comunicacional ha cambiado. Y eso es sumamente importante entender por el impacto que puede tener. No es lo mismo que un presidente ahora de un discurso presidencial, y el impacto que tiene en la sociedad, que tal vez veía eso en televisión en la noche y se acababa, a las estrategias de campaña comunicacional que pueden llegarse hoy, sobre todo con el algoritmo que te bombardea así tú no quieras buscar esa información y te encuentra. Y entonces es mucho más fácil y plausible que se siembren esas narrativas que se vuelven finalmente manipulación. El riesgo que yo veo, Carolina, y debo decir aquí que a mí me da pánico, porque, a ver, hay medios de comunicación, nosotros hemos tenido, evidentemente, hemos sido testigos de este cambio en el ecosistema comunicacional, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación tradicionales, a ya lo que tiene que ver con estos medios de comunicación que ya forman parte de las redes sociales, no sé cómo llamarlos, alternativos. Medios digitales. Medios digitales, los medios de comunicación digitales, pero también hemos sido testigos como algunos son reales medios de comunicación digitales, y otros son no sé, oficinas de marketing, digamos, de alguna parte del poder en general, ¿no? No me refiero solamente al gobierno, sino también a cualquier otro grupo de poder. Es decir, que no son reales, ¿no? Que se muestran como periodistas cuando no lo son, que se muestran como medios de comunicación cuando no lo son. Pero el miedo que yo debo de señalar es, ¿qué pasa cuando esto ocurre con los fact-checking, ¿no? Cuando tienes fact-checking que son reales, que se toman su papel de verificación en serio, pero luego aparecen otros que son disfrazados. Sí, a ver, existe, creo que el utilizar la forma o el formato de verificación para atacar, para convertir esto en un ataque o en una propaganda, también es sumamente peligroso. Pero sobre todo creo yo, y de nuevo, al considerar que el fact-checking, el ejercicio de verificación aquí en Ecuador es relativamente nuevo, porque en Latinoamérica en realidad no lo es, estamos hablando de iniciativas que tienen 15, 20 años. En Ecuador esto es relativamente nuevo. El problema está en que esto también puede erosionar la confianza de todo el ecosistema de verificación en Ecuador. Y ese es el gran desafío, ¿no? Porque es finalmente el que, de nuevo, un ejercicio bien hecho de fact-checking no reemplaza a la opinión pública
y no quiere que la gente piense de una manera deliberada, sino lo que buscamos es rendición de cuentas, es contrastación, es dar herramientas. Y eso es fundamental, eso es importante porque además hay principios que rigen este ejercicio. Hay cartas de compromiso que suscriben las organizaciones que se adhieren a redes internacionales como es Latam Chequea, como es la International Fact Checking Network, que están todo el tiempo viendo que se cumplan estos principios de no partidismo, de equidad, de transparencia metodológica, de financiamiento, de equipo incluso. O sea, cualquier persona que quiera indagar respecto a Lupa Media, desde quién financia, quién forma parte, cómo hacemos nuestro trabajo, lo puede hacer y está ahí. Entregamos todos los documentos porque incluso de nuevo esto es obligatorio para nosotros. Y cuando aparece, y claro, tal vez no todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero cuando aparecen estos espacios que nuestros colegas de usuarios digitales los llaman medios inauténticos, y creo que tienen toda la razón para decirlos, porque es verdad, se revisten como tal, pero no lo son. Y aquí ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo y el peligro de utilizar el ejercicio de verificación como un arma política cuando no lo es. O sea, los espacios, y no lo es porque simplemente nosotros no tenemos que cuidar las espaldas de nadie. No estamos buscando un interés político particular. Cuando alguien o cuando se presentan estos espacios que sí están y se nota como se cuida esto, es sumamente peligroso. Totalmente. Estamos con el tiempo, pero yo quisiera cerrar o decir algo así muy puntual y que Caro me corrija o contribuya también. El punto es que nosotros como ciudadanos también podemos contribuir a la desinformación, a veces compartiendo cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer precisamente para no contribuir? Digamos, verificar, ¿verdad? Deberíamos verificar, contrastar si otros medios de comunicación serios, digamos, también están compartiendo la información. Quizás sospechar de mensajes que generan miedo o indignación inmediata y hacer esa búsqueda inversa que tú señalabas, ¿no? Entonces, quizás nosotros, cada uno, como ciudadanos, también tener cuidado cuando compartimos información y revisar la fuente original siempre, acudir a eso. Y yo creo que espacios como el de ustedes también son importantes, acudir a estos espacios para revisar precisamente y contrastar y no compartir cosas que pueden generar precisamente esta desinformación. Y todo lo que has dicho maravilloso y perfecto, yo solo le agregaría un puntito más, y que tal vez es lo más sencillo, porque a veces nosotros no necesitamos aprender a googlear o hacer la búsqueda inversa, pero si solo nos detenemos 30 segundos, me llega un mensaje, escucho algo, veo un titular ahí y me detengo 30 segundos a pensar, ¿qué emoción me provoca? ¿Quién lo está diciendo? ¿Y qué me están queriendo decir? Si nosotros hacemos eso, les aseguro que no vamos a compartir ni a comentar todo lo que siempre hacemos en redes sociales. Y finalmente solamente decir que la discusión pública tiene que tener opiniones diversas y eso está bien, pero lo que nunca deberíamos renunciar es a los hechos. Muchísimas gracias. La información es poder, poder ciudadano. Les agradecemos muchísimo el que nos acompañen. Los esperamos el miércoles siguiente y gracias a Carolina Basante por acompañarnos también. Esto fue Tostando Granizo. Gracias. Adiós. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.